Bienvenidos una vez más a un capítulo de Hablando con Propiedad Intelectual. Un capítulo muy especial porque estamos de manteles largos. Este mes se cumplieron 5 años de BMA TV, que ha evolucionado a BMA Plus TV. No se pierdan todos los contenidos que tenemos, los programas tan interesantes que nuestros colegas han desarrollado para ustedes. Y por lo mismo de que estamos de aniversario, se nos ocurrió que este programa trabajaríamos en platicar un poco acerca de lo que ha sido estos casi 5 años para nosotros, recordando que comenzamos primero como una sección del programa de nuestro querido Rodrigo, Abogacía Trabajando, y con el paso de los meses, pues algo creo que hicimos bien, que nos merecimos el derecho de que hicieran un spin-off, y ya tenemos Hablando con Propiedad Intelectual, me parece que desde hace 4 años, producción, 3 años. Y bueno, conmigo aquí obviamente pues están los otros 2 arquitectos del programa, Mauricio Jalife, que siempre es un gusto que vengas con nosotros. No, pues gracias, Marce, encantado, me siento, la verdad es que como en mi casa, siempre sintiéndome parte de este excelente y extraordinario proyecto de pues cómo transmitir temas de propiedad intelectual, pues más allá, digamos, del entorno de los especialistas, ¿no? De tratar de compartir nuestra pasión por esta materia primero con nuestros queridos colegas de otras áreas que desde luego viven en el error, pero no hay problema, y luego pues con la gente, ¿no? Con empresarios y con los que tengan interés en estos temas que hoy afortunadamente creo que por fin están pues rompiendo el cascarón, yo creo que en México, y llegando a todos lados, ¿no? Ya todo el mundo habla de propiedad intelectual. Correcto, y bueno, con Arturo Ishbak me estaba acordando en lo que me preparaba para el programa, que tú fuiste mi primer programa. Exactamente, la primera cuando entrevista, éramos ¿no? Todavía Abogacía Trabajando, Justamente. Acerca de cómo se manejaba el portafolio de Grupo Leo. Sí, y de ahí llegamos los 3, estuvimos un tiempo en el programa haciéndolo, con bastantes temas muy interesantes, y justo lo que habíamos pensado era platicar un poquito, hacer un repaso sobre qué está sucediendo con esos temas que fueron tuvieron bastante audiencia, algunos bastante polémicos, pero bueno, me gustaría empezar un poquito también con lo que hicimos del seminario de Fronteras de Propiedad Intelectual, ¿no? Cómo surge esta idea de la interacción que tiene nuestra materia con otras, con derecho civil, derecho penal, etcétera. Y no sé si recuerdan que hicimos este seminario durante un año aproximadamente, ¿Sí? Y eso dio pie a un libro, ¿no? Que digo, ahí vale la pena hacer mención de que ese seminario se dio cuando los 3 éramos parte de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Barra, ¿no? Claro. Donde estábamos tú como coordinador, nosotros como subcoordinadores, y surgió esta idea de presentar la propiedad intelectual frente a colegas de otras ramas, y eso dio pie al libro que salió el año pasado. Sí. Y de ahí la serie de programas aquí, hablando con los autores de algunos de los artículos, ¿no? No, justo, y es que esta interacción de la propiedad intelectual en esta, pues digamos, aplicación transversal con otras áreas o campos del derecho, pues creo que nosotros mismos nos sorprendimos de ver la variedad de temas que surgían y la profundidad de esa conexión, ¿no? En asuntos como privacidad de datos, no se diga, bueno, con los tradicionales, la parte de delitos. La otrora competencia económica. Exactamente, la fallecida, recientemente fallecida competencia económica, bueno, esperemos que no sea así, pero bueno, claro, con temas de contratos, con temas mercantiles, obviamente con procedimientos civiles, sucesiones, en todos los temas que involucran derechos de autor, etcétera, fiscal, que es un capítulo, sí. Evaluación de activos tremendo, evaluación de activos, comercialización de tecnología. Bueno, la verdad es que la variedad es interminable, derechos humanos, constitucional, etcétera, ¿no? Bueno, así arrancamos, de hecho claro, el seminario con la ministra Margarita Luna Ramos, que fue quien hizo favor de platicarnos de cómo se llegó a la conclusión de que los derechos de propiedad intelectual son derechos humanos, ¿no? Ni más ni menos. Que es una discusión abierta. Bueno, pero, por otro lado, ¿no? Bueno, pero cortó el listón. Cortó el listón. Exactamente. Y a lo largo de esto, yo creo que en la asamblea que hubo de la Barra hace poco, justo platicaba, ¿no? De cuál había sido el espíritu de Héctor Herrera al momento de idear lo que empezó como BMA TV. Y él decía en un mensaje que la verdad estuvo bastante bueno, y lo proyectaron muy bien hecho por la producción, en donde él hablaba de que su idea para lanzar el canal justo era acercar la propiedad intelectual a la gente común y corriente, en el sentido de ¿no? La democratización exactamente de la propiedad intelectual, como inclusive al principio hasta salieron a la calle a preguntar, ¿no? ¿Qué piensa usted de esto o de aquello? Y creo que ese siempre ha sido el espíritu del programa, ¿no?
que la gente que no es necesariamente abogado, pero que interactúa con la propiedad intelectual simplemente por estar en la faz de la tierra, Es correcto. entienda todo lo que implica la propiedad intelectual, porque hay que respetarla. Eso me lleva a un programa muy interesante que hicimos con el Observatorio Nacional, que de hecho hace poco hubo un evento en el que estuviste tú también, con el Sí. mismo investigador, y lo que encontramos ahí fue muy interesante, ¿no? Sí, sí, y de hecho incluso él publicó un artículo, Manuel, exactamente, Sí. para la revista Círculo PI, donde habla precisamente sobre esto, ¿no? Y tuvimos un programa con él con las implicaciones que tenían todos los delitos de propiedad intelectual, ¿no? Y cómo permeaban en otro tipo de delitos de narcotráfico, etcétera, ¿no? Que fue Sí. bastante interesante, ¿no? No, ni más ni menos. Y digo, yo creo que un poquito recorriendo temas de todo lo que hemos hablado, uno de los temas que en su momento abordamos, se acordarán, el asunto de la comercialización de bienes decomisados a través de los tianguis del bienestar, que yo creo que ahora sí que, como en las adicciones, tocamos fondo, ¿no? Ahí sí tocamos fondo como país. Creo que desde ahí hemos ido reconstruyendo un poquito los conceptos y todo el aparato oficial, digamos, de reacción ante la piratería. Y hoy otra vez estamos viendo operativos, otra vez estamos viendo pues un discurso mucho más inteligente, mucho más estructurado de combate a la piratería, ¿no? Pegado a la legalidad, justo un mensaje pues bastante, digamos, más encomiable, ¿no? De lo que en su momento se vivió a inicios, mediados del sexenio pasado. Hoy creo que ya se entendió que en este tema no se puede jugar, que son temas de una tremenda seriedad. Y pues afortunadamente yo creo que llegaron a las cabezas de los institutos que regulan la materia, pues honestamente políticos muy bien entrenados, con una visión clara de la importancia, digamos, de reforzar los negocios, y un pilar básico pues es el respeto a la propiedad intelectual. No, y al final del día, o sea, sí hay un antes y un después de lo que es la actual administración, por lo menos del INPI, Sí. y también del INDAUTOR, ¿no? Sí, y justo es lo que decir, es interesante el contraste, ¿no? Que encontramos primero con el Tianguis del Bienestar, que igual no tenía ninguna ley, nada que lo regulara, nada. exactamente, Nada. ¿no? Simplemente se lanzó en una conferencia mañanera y empezó a suceder, ¿no? Y luego viene el contraste con la administración actual del doctor Santiago Nieto, donde tenemos la operación limpieza, ¿no? Que va totalmente en contrario a lo que sucedía con el Tianguis del Bienestar, ¿no? E incluso creo que tuvo algunas consecuencias, como el reporte especial 301 de la USTR, que ha mantenido a México en sus listas de observados, ¿no? De países observados, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, la intención me parece que con la operación limpieza es poder sacar a México de esas listas, ¿no? Sí, yo creo que, digo, todo esto, primero que nada, qué bueno que se haga, simplemente porque no funciona el mercado correctamente sin este tipo de acciones. Pero segundo, pues porque está a la vuelta de la esquina la revisión del TEMEC. Y para Estados Unidos este es un punto, y para Canadá también, ¿no? Es un punto de especial preocupación. Nos debería preocupar simplemente hacerlo y hacerlo correctamente, porque deberíamos reconocer que si no hay respeto a los derechos de propiedad intelectual, el mercado no funciona. Es así de sencillo. Y por otra parte, pues porque en las negociaciones esto va a ser una carta de negociación clave. No, y además porque como se ha puesto de manifiesto, el tema de la piratería no se limita a si uso una bolsa pirata o si puedo ver o no una película antes que todo el mundo. O sea, creo que ya hoy la gente tiene claro que se trata de una actividad criminal que está relacionada con otras actividades criminales que están desarrolladas por organizaciones criminales que pues, han sido hasta llamadas terroristas por parte de otros gobiernos, pero también lo que implica, el riesgo que implica el uso de productos piratas. No, y toda la ramificación que tiene hacia temas como, por ejemplo, explotación de menores, explotación de clases de personas vulnerables, ¿no? Seguramente estos casos que hemos conocido a veces de que se hace un operativo en una bodega y encuentran que hay un indígena trabajando ahí que no sabe ni lo que está pasando de pronto, y no es peyorativo, simplemente que no tiene una conexión directa con los temas. Temas de salud, incluso, temas de salud, con, obviamente involucrados, ¿no? Cables que no funcionan y que que generan un cortocircuito en una instalación y nunca supieron por qué sucedió y resulta que era la mala calidad de los componentes, balatas de auto que no frenan, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que, bueno, sin duda que el tema tiene que ocupar a los gobiernos desde cualquier punto de vista, no bebidas alcohólicas adulteradas, claro. Gravísimo. Es un gran problema en Brasil, de hecho, en los últimos meses, el tema de las bebidas adulteradas, ¿no? Pues hubo un operativo muy fuerte, Sí, ¿no? sí, sí. Y bastante violento Muy en resultados, violento. ¿no? Sí.
Y hablando justamente de aniversarios y del TEMEC, se cumplen también 5 años de la nueva ley federal de propiedad, de protección de la propiedad Ya no industrial. es nueva. esta Ya no es semana. nueva, exactamente. Pues el 5. Justo el 5 de noviembre entró en vigor. Exactamente, entonces del 2020. aniversario del Canal de la Barra y aniversario de la ley, ¿no? No, con todo aquí. Exacto, que incluso nos Claro. tocó hacer algunos programas sobre esa nueva ley, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna reflexión sobre cómo... Bueno, no tenemos un reglamento todavía, que es una de las cuestiones, creo Penosamente. que más lamentables hasta el día de hoy. Pero bueno, Sí. creo que la nueva ley... Y hay una No, viene una reforma. Exactamente, hay una iniciativa de reforma a la Sí, ley. por eso parece que el reglamento lo están como Pues, deteniendo aguantando. para tratarlo de ajustar, pues digamos ya a lo que en la reforma se apruebe Exacto. y que esté al día, porque si no a los pocos días va a estar obsoleto el reglamento. Yo tendría así una reflexión. Creo que fue, bueno, obviamente una buena idea la actualización de la ley, era urgente, pero creo que algunas de las ideas que se plasmaron en la ley y que no han sido desarrolladas o que están latentes, habría que trabajar sobre ellas o eliminarlas, porque no tiene sentido tener infracciones en materia de secretos industriales si no hay en el INPI los elementos para analizar pues, las conductas asociadas a este tipo de infracción o actividades de competencia desleal. No se ha hecho nada con el tema de los incidentes de dictaminación de daños y perjuicios. Está también ahí en la ley, pero nadie los usa porque creo que todos tenemos preocupaciones serias sobre la constitucionalidad de un mecanismo de ese tipo, que habría que en todo caso reforzarlo, modificarlo, ajustarlo para que verdaderamente sea de utilidad. Si no, están ahí como teoremas incluidos en la ley, pero no pasa absolutamente nada con ellos. Y muchas veces es por estas atribuciones que toma la autoridad, pero que no se allegan los recursos para darle salida, ¿no? Como por ejemplo ahorita, esta propuesta de que... No, te estás adelantando. Bueno, Estamos revisando hacia atrás. Estamos Ok. revisando el 5 para atrás. No, el siguiente programa es todo tuyo para adelante. Bueno, vamos entonces, a platicar justo de los eso. programas no que... se ha hecho esa parte, no hay reglamento. Esa parte creo que la tenemos pendiente y nos falta. Nos está pegando. ¿Y Sí. qué Es me dices correcto. de los medios alternativos de solución de controversias? La conciliación, ¿no? Que está en la ley y bueno, también desgraciadamente no se ha usado como se pretendía, ¿no? Yo creo que ahí el tema fue que es un mecanismo perfectamente mal pensado, mal calculado. Claro, es que... Es que lo plantearon ya que estaba iniciado el procedimiento, entonces ya no es Por posible. lo pronto, dame la oportunidad de que nos pongamos de acuerdo antes de que iniciemos, no ya en Pero curso, ¿no? hablemos, a mí uno de los temas que me da como cierto gusto es este de las especialidades gastronómicas garantizadas, en Claro. donde generamos polémica con los famosos tacos de tacos de canasta, canasta ¿no? que nunca los vimos, nunca aparecieron. Por cierto. Por cierto. Pero me dio gusto, y no tanto, pero que un tema así llegó a la agenda pública, porque hoy por hoy, Sí. digo, quizá no a través de la figura más idónea, pero se está buscando la manera de proteger este tipo de pues recetas, valga la expresión, o métodos de preparación, Sí. platillos, que forman parte del patrimonio cultural de México, Sí. en su expresión de gastronómica, ¿no? Claramente. Y Que tenemos un programa sobre eso. Con que tenemos un Cristina programa Casas, con ¿no? eso, tenemos 2 programas, el de tacos de canasta y luego el cómo funcionaba en España, pero hoy por hoy uno revisa el diario oficial y por lo menos una vez a la semana aparece un platillo ya protegido vía indicación geográfica. Ajá. Creo que es un abuso de la figura, ¿no? Que lo platicamos fuera del aire un poco. Sí, yo creo que hay ahorita, digamos, como que, ya saben, el péndulo a veces tarda en moverse y luego llega hasta el extremo y poco a poco se va graduando y llegaremos seguramente a un buen punto. Y ahorita estamos en este extremo de que todo puede ser una indicación geográfica, ni siquiera porque es hasta más fácil a veces que una marca de certificación Cierto. o que una marca colectiva. Entonces, pues INPI, ayúdame, creamos la entidad, buscamos los elementos culturales de apoyo y lo declaramos indicación geográfica y ahora ya tenemos 20, 30, 40 o 50. No, muchísimas. No va a pasar nada con Pues no, ellas porque no hay si no consejos. hay estructura, si no hay consejos reguladores, si no hay entidades que lo gestionen. Sí, el decreto de protección, pero luego no pasa nada con ellas. El problema es de raíz. Yo ahí pensaría que se necesita México en un ejercicio serio, repensar desde el diseño mismo en la ley. Primero, si está bien o no que se queden en la ley de propiedad industrial, porque donde hemos visto que en economías, digamos, paralelas con México, que funcionan las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen es en una ley especializada que concentre los recursos orientados a ese fin, ¿no? Primero, se necesita dinero público, la fuerza para promoverlas, para impulsarlas, para regularlas, para los consejos reguladores en los primeros tiempos, etcétera. Para la parte turística, promoverla y demás. Y segundo,
tendría pues forzosamente que repensarse si el Estado mexicano, si la federación debe ser dueña de las denominaciones de origen o titular, como por qué México, todo México, es dueña de la denominación de origen de los mezcaleros de no sé dónde. Perdón, pero no. Tendrían que ser los productores de esa zona como en Europa, como sí, en todo en otros el mundo. países lo que hacen es justo generar una asociación a la que puedes pertenecer si eres parte semejante de a la marca colectiva, ¿no? Un poquito, un símil más o menos. Sí. Y entonces el titular de la indicación no es el gobierno, sino esa entidad, ¿no? El propio Consejo Regulador, ¿no? Es el que gestiona, es el que defiende, es el que tramita Sí, sí. en otras partes del mundo, etcétera. ¿Cuándo han visto al gobierno mexicano siguiendo un litigio en Europa por mal uso del tequila? Pues es el Consejo Regulador el que lo hace, ¿no? Bueno, ahí está el tema del Telecuem, ¿no? Que también fue un tema 100%. con los quesos españoles, ¿no? Y también Exacto. creo que bastante desconocimiento de la figura, ¿no? Yo leía una noticia hace poco sobre los tacos de canasta del gobierno de Michoacán y lo anuncian diciendo, bueno, los tacos de canasta, los tacos de carnitas están protegidos para Michoacán, pero una marca de certificación, no una indicación geográfica, y creo que es esta confusión que existe en las diversas figuras, ¿no? Marcas colectivas, indicaciones geográficas, marcas de certificación. Pero pasó lo mismo con los chiles en nogada, por ejemplo, que decían que ya eran propiedad de... sale una nota o algo por el estilo. Yo creo que si algo también hemos aprendido en estos 5 años es que muchas veces las noticias que vemos en los medios y en los periódicos no son del todo precisas. Pero son engañosas para el público consumidor. Sí, ¿no? o sea, a ver, yo entiendo que obviamente en este afán de comunicar y de enganchar con la audiencia, pues busques un cabezal interesante, pero... Un criterio así rápido para juzgar si una indicación geográfica eso no es cuando empiezan a tener que mover las cosas para crear la indicación geográfica para poder dar protección. Tacos de carnitas de Quiroga del estado de Michoacán. Eso no funciona, eso no existe en la realidad. O sea, ya de que empiezas a buscarle maneras de al que mucho y creas... No, la indicación geográfica va para atrás. Lo que ya existía lo proteges. No creas algo para protegerlo a partir de ahora, ¿no? Ya de ahí, de entrada, hay un tema. No, y ahí en su momento cuando platicábamos de estas especialidades gastronómicas certificadas, pues lo que decíamos, garantizadas, perdón, decíamos, bueno, igual sería un ejercicio interesante. El caso de Perú, ¿no? Pensar en incorporarlas, claro, ¿no? O sea, como una herramienta o una figura de protección. No hay la menor duda, ¿no? Por ejemplo, esta idea que tuvo el gobierno de Michoacán, que ahí sí está muy activo y de repente yo creo que tienen proyectos muy rescatables de las cocineras tradicionales de Michoacán. Padrísimo proyecto, porque es una marca de certificación, las que han sido, digamos, garantes y custodias de este conocimiento ancestral son reconocidas a través de una marca que pueden ostentar en los lugares en donde trabajan o en los restaurantes que ellas patrocinan, garantizando que esas recetas son hechas con procesos e insumos que efectivamente corresponden a las cocinas de aquellas épocas, etcétera. Es todo un proyecto en donde especialidades tradicionales garantizadas, protección de patrimonio cultural inmaterial y marcas de certificación se combinan muy bien para un resultado muy particular, digamos, de darle un mensaje al consumidor que tiene pues mucho contenido detrás. Sí, ¿no? ¿por qué comer en un restaurante y no en otro? Es ¿no? correcto, Es que todo lo que acabas de diferencia. mencionar le genera un valor agregado al restaurante, a la experiencia de la comida, ¿no? Es justo eso. Y en esta misma línea, también hablando de este tema, coincidió también la promulgación de la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural, ¿no? Que también de los pueblos indígenas. Esa va a cumplir 4 años. Va a cumplir 4 años, enero. ¿no? En enero. Y también platicamos un poco sobre eso en el programa. Incluso hicimos un webinar para uno de los capítulos de La Barra, yo recuerdo. De acuerdo. Me parece que de Hidalgo, y lo cual me pareció interesante porque era justamente divulgar un poquito esta nueva figura y el ámbito de protección de esta nueva ley, ¿no? Que salvo su mejor opinión, creo que también ha habido mucho abuso sobre las figuras protegidas por esta ley, ¿no? Y resultado de que es políticamente rentable, desde mi punto de vista, el tema de repente las comunidades. Pues abrazar uno de estos temas políticamente, hacer reclamaciones, etcétera, pero también la ley lo permite porque no se ha generado el reglamento como para acotar las cosas, los procedimientos tanto de autorización como de quejas o reclamaciones no están claros. La lista de los no hay un censo completo. No hay el censo completo, el registro no existe. Del INPI con N, de patrimonio cultural inmaterial, ahí está el registro, sí, en la ley, pero no opera, y todo eso pues genera un ámbito de discrecionalidad para la autoridad enorme, en donde pues para saber si una greca así o asá en realidad es patrimonio de alguna etnia o de algún grupo indígena en particular.
muy complicado poderlo definir. Y ¿no? complicados los tiempos también, porque viendo un poco hacia el futuro, perdón, ahora yo sí voy a ver al futuro. Ok. También el tema del mundial el año que entra, sin duda va a generar una serie de problemas relacionados con patrimonio cultural Claro. y del cual no necesariamente todos los actores de este gran evento están al tanto. O sea, yo sí veo que vamos a tener una serie de reclamaciones. Seguro. Y que muchas derivarán de la falta de conocimiento y otras tantas derivarán Del abuso también, ¿no? del abuso de la contraparte. Y yo creo que sí va a ser un tema que va a estar Y con muy las- presente el año que entra. Las sanciones desproporcionadas que creo que desincentivan también la inversión, ¿no? De empresas pues es extranjeras, incluso nacionales, ¿no? Apropiación Pues es un delito. cultural, hasta 10 años de prisión. Pues los empresarios dicen, ¿sabes qué? Ni me acerco a ese tema. Cuando creo que uno de los propósitos de la ley, a ver, la apropiación cultural es más que deseable en el mundo entero. Lo que tenemos que hacer es apropiar nuestra cultura. Claro, no abusar Claro. de estos temas y reconocer, pues digamos, la participación que tienen que tener las comunidades que han hecho esto posible. Pero de lo que se trata es de que los mexicanos nos apropiemos de la cultura y que la demos a conocer al mundo y que la usemos y que la explotemos y que saquemos ventaja de ello, ¿no? Y creo que aquí cobra relevancia también la lista de los pueblos indígenas, ¿no? Porque muchas empresas multinacionales Totalmente. dicen, estoy dispuesto a pedir el permiso, pero ¿a quién le pide el permiso, no? Si no tenemos un catálogo. Y un grupo de representantes o un representante que realmente sepamos que tiene la legitimación y la representatividad como para firmar. Si no, de repente pues, surgen 5, 6, 7 comunidades que reclaman respecto de la misma creación, respecto de la misma obra, y no sabes ni con quién negociar. Está muy complicado todavía. Hay los elementos. O sea, la ley construyó los muros, pero le falta construir los puentes. Creo. De acuerdo. Y este pequeño viaje a mí me deja muy claro que, pues sí, lo que hemos platicado, la propiedad intelectual está en todo y en estos últimos años ha tenido un auge como el que no había tenido en hace 20 años, que llevo yo un poco más de 20 años dedicándome a esto. No, O eso sea, es impresionante. y ni hablemos de inteligencia artificial, porque esa es O la del otra. metaverso, ¿no? O Que del también- metaverso, que el metaverso como que se nos Bueno, ahogó. es que pero no tuvo la explosión que se calculaba que iba a tener. Pero es en que su yo creo que momento, yo ¿no? creo que lo atropelló la inteligencia artificial, ¿no? Yo también se lo llevó de calle, Sí, totalmente. sí, sí. Irrumpió y lo dejó en versión ahí, proyecto. Sí, digo, hay mucha gente que sí lo usa, pero creo que el hecho de que la inteligencia artificial hubiera explotado de manera tan sorpresiva, justo yo estaba viendo un documental en donde el mismo Bill Gates decía, nunca pensé que hubiera ocurrido, o sea, que fuera a ocurrir este desarrollo de la inteligencia artificial generativa en este nivel de tiempo. O sea, yo pensé que era algo que iba a tardar 2, 3 años y me equivoqué. Y los litigios que surgieron a raíz de esto también, como el New York Times contra OpenAI, No, hombre. el de Getty Images, que también es muy reciente, ¿no? Y, Sí. y creo que también el papel pionero de las autoridades mexicanas Sí. en emitir una sentencia que aborda el tema Horrible, pero sí. de la inteligencia artificial. No, bueno, lo que es que ya la última pincelada de la corte, Todo. ahí se arruinó, pero Que bueno, se eliminó el párrafo controversial, ¿no? En el engrose de la Sí, sentencia. favor, de la Suprema Corte, yo ¿no? la verdad es que no comulgo para nada con el criterio de la Corte, ni con el criterio de indautor sobre el particular, pero bueno, pues ahí sí cada quien tiene sus ideas, ¿no? Pero bueno, nada más un poquito para retomar la idea que planteabas, Marce, que me parece muy inteligente y correcta, de cómo la propiedad intelectual está en todo, porque incluso en este tema de patrimonio cultural inmaterial, si hacemos el cotejo contra lo que serían los postulados naturales, digamos, del derecho de autor, que es la que acoge las figuras, pues la realidad es que no coinciden, es decir, No son compatibles. no serviría, son incompatibles, pero No son como la compatibles. infraestructura que ya tiene creada la propiedad intelectual hace que se traigan para acá muchos asuntos. sí, mételo ahí. Mételo ahí porque es lo que nos sirve, este vehículo nos sirve para poderle dar eficacia y para poderle dar regularidad y disciplina a estos derechos. De otra manera habría que crear sistemas sui generis que resultarían muy difíciles de implementar. ¿Qué fue lo que pasó, perdóname, Entonces, con las infracciones en materia de comercio? Al O final. con las estructura- franquicias. O con las Y franquicias. en su o la momento con competencia los es derechos real. conexos. Claro. También. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué es una interpretación? Pues eso no es derecho de autor. ¿Por qué se le da derechos a un organismo de radiodifusión? No crea obras, nada que ver. Pero las difunde. Entonces tráiganselo para acá. O el derecho a imagen mismo, ¿no? No es derecho de autor, es puritito derecho civil, atributo de la personalidad. Pero se parece, se comporta como un derecho de El propiedad tema del intelectual. retrato, ¿no? Que le querían hacer como esta Exactamente. analogía, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces esa maleabilidad o flexibilidad de nuestra materia, pues es lo que la está llevando a muchos rincones del sistema
en donde no la veíamos en el pasado. Pero ese también es una gozadera, porque al final del día puedes hacer PI, propiedad intelectual, y desempeñarte en una serie de ramas, de innovadoras vertientes, incluso, ¿no? pero que pueden ir desde lo más innovador como la inteligencia artificial hasta lo más milenario como puede ser una receta de cocina. Entonces yo creo que esa es la magia de la propiedad intelectual. A mí en lo personal me apasiona y creo actualidad. que la actualidad y el bagaje histórico que tiene, o sea, te puedes ir en un abanico de opciones y yo espero que a través del programa y de la colaboración de ustedes y de tantas personas relevantes, también autoridades particulares que han pasado por esta barra, pues hayamos logrado el cometido de comunicar la importancia de la propiedad intelectual, de comunicar la necesidad de centrar recursos humanos y económicos en las instituciones que se requieren para el respeto de la propiedad intelectual y que también generemos un poquito de conciencia en el consumidor de la importancia que tiene el respetarla, ¿no? No tengo la menor duda. El otro día leí un artículo de un inglés, no me acuerdo del nombre, pero hay un flashazo en un parrafito que se me quedó muy grabado que decía: el futuro del mundo en la parte fiscal es que los impuestos se van a cobrar en base al valor de los activos intangibles de las organizaciones. Nos vamos a dejar de contabilidades y de rollos. Solamente cuánto tienes, cuánto valen tus activos intangibles, se te aplicará una tasa proporcional para pagar, porque eso sustituye todos los sistemas y todos los mecanismos y es perfecto para poder cobrar equilibradamente un impuesto. Mira qué interesante. ¿Sí? Totalmente. Otra vez regresando a la evaluación de activos intangibles, ¿no? Que seguramente hablaremos en un siguiente programa, ¿no? En el siguiente programa puedes hablar de lo que quieras, Majo. Pues con te lo mucho prometo. gusto. Muchas gracias por acompañarnos en este programa y en los últimos 3 años. Esperamos poder seguir entrando a sus computadoras, dispositivos móviles, para continuar llevándoles lo que nosotros consideramos que es una materia apasionante, la propiedad intelectual.